What's up guys, ¿qué tal chicos? En el vídeo de hoy vamos a abordar una cuestión fundamental del inglés que es cómo comparar personas, cosas o situaciones. Como en español cuando decimos más grande, más rápido, más fuerte, más difícil. En definitiva, cómo hacer una comparación entre dos cosas. Lo primero que tenemos que tener claro es que en inglés hay dos grupos principales de adjetivos. Adjetivos cortos y adjetivos largos. Los adjetivos cortos son aquellos que tienen una sola sílaba, mientras que los adjetivos largos son los que tienen más de dos sílabas. Los adjetivos que tengan dos sílabas, a veces se formará el comparativo como si fuese un adjetivo corto, de solo una sílaba, y a veces como si fuese un adjetivo largo, de más de dos. Lo importante, a la hora de tener claro qué es esto de las sílabas, básicamente es que nosotros, a la hora de pronunciarlo, si tiene más de una sílaba, notaremos un corte a la hora de pronunciarlo. Por ejemplo, si yo digo cold, warm, tall, small, cheap, ¿notáis ahí algún corte? No, ¿verdad? Porque son palabras tan cortas que las pronunciamos de una vez, de principio a fin. Sin embargo, si yo os dijera expensive, ahí a que notáis más de un corte. Expensive, pues eso sería un adjetivo de tres sílabas. Famous, pues serían dos sílabas. Famous. Como veis, hasta nos cambia la forma de la boca al vocalizarlo. Si os digo entertaining, pues serían cuatro. Entertaining. Pero no os preocupéis demasiado por esto, porque como digo, ya os daréis cuenta a la hora de pronunciarlo, y al final tampoco vais a usar tantos adjetivos distintos, así que os vais a acordar fácilmente de esta diferencia. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Pues porque cambia la manera en la que comparamos. ¿A qué me refiero? Si tenemos adjetivos cortos, para hacer una comparación, lo único que tenemos que hacer es añadirle al adjetivo normal la terminación er. De cold, colder. Es decir, cold significa frío, pues colder, más frío. The weather in Sweden is colder than in Spain, ¿no? El tiempo en Suecia es más frío que en España. Warm, pues warmer. Tall, pues taller. ¿Sí? I'm taller than you, soy más alto que tú. Eso sería una comparación. Y si usásemos el adjetivo normal, pues como siempre. Diríamos, I'm tall, but you're taller than me. Yo soy alto, pero tú eres más alto que yo. El primer adjetivo lo usamos normal, porque solo estamos describiendo cómo soy yo soy alto, pero el segundo va con terminación R, porque ahí ya estamos comparando mi altura con la tuya. Por eso ahí se añade la terminación R. Y de small, pues smaller, más pequeño. Sin embargo, con los adjetivos largos va a cambiar. ¿En qué? Pues en que aquí no hay que añadir nada, ninguna terminación, lo único que pondremos será la palabra more, más, antes del adjetivo. Pues de interesting, more interesting. This book is more interesting than that one. Este libro es más interesante que ese. Expensive, pues more expensive. Famous, more famous. Y luego, si quisiéramos hacer la comparación en negativa, es decir, pues en lugar de decir más frío, menos frío. Más alto, pues menos alto. Lo único que tendremos que hacer será añadir less, y esto es igual tanto para adjetivos cortos como para adjetivos largos, solo tendremos que añadir less antes del adjetivo. Pues less cold, less warm, less tall, less expensive, less famous, etcétera, etcétera. Sin embargo, a estos no se les suele prestar mucha atención porque en la vida real tampoco los usamos tan a menudo como los otros. ¿Por qué? Pues porque nosotros normalmente no diremos que algo es menos caro, less expensive, diremos que es más barato. Es decir, diríamos, por ejemplo, my town is cheaper than Madrid. Mi ciudad es más barata que Madrid. No diríamos my town is less expensive than Madrid. Se puede decir, pero no es tan habitual y por eso esto se suele dejar en un segundo plano, pero está muy bien que sepáis cómo se utiliza. Y luego tenemos un tercer grupo, que es el grupo de los adjetivos irregulares, que se llama, que son aquellos para los que el comparativo no se hace ni con el ER ni con el more, sino que directamente es una palabra distinta. Por ejemplo, the good, del adjetivo good, bueno, no diríamos ni gooder ni more good, diríamos better, ¿no? Mejor. The bad, pues no diríamos ni badder ni more bad, diríamos worse. Y de far no diríamos ni farther ni more far, sino que diremos farther. Sigamos. ¿Hay alguna excepción para todo esto que acabo de contar? Por supuesto que sí. No sería inglés si no hubiera alguna excepción por algún lado. Lo único que tenéis que saber es que los adjetivos que acaban en ed
que en inglés hay muchos y son los que solemos utilizar para expresar nuestros sentimientos, para hablar de cómo nos sentimos, pues todos estos adjetivos que acaban en ed van a ir siempre con more, no con er, siempre, incluso si son adjetivos de una sola sílaba, como bored, por ejemplo. Diríamos I'm more bored than you, estoy más aburrido que tú, no I'm border o I'm border, lo que sea, da igual porque no existe. Como digo, si acaba en ed, da igual que tenga 1, 3, 5 sílabas, siempre va a ir con more y no con er. Vamos ahora a ver los adjetivos de 2 sílabas, porque como hemos dicho antes, a veces funcionan como si fuesen adjetivos cortos y entonces irían con er, y otras veces funcionan como si fuesen adjetivos largos y entonces irían con el more. Así que vamos a ver 3 normas para ubicaros un poco y que sepáis utilizarlos bien. La primera norma es que van a ir con er los adjetivos que acaben en consonante e y. Por ejemplo, de easy, pues diremos easier, no more easy. English is easier than German. El inglés es más fácil que el alemán. Lo diremos así, no diremos English is more easy than German. Siempre con er. De heavy, pues heavier, más pesado. De funny, pues funnier, más gracioso. De tidy, pues tidier, más ordenado. Y lo importante aquí, que es una de las reglas de ortografía con las que nos vamos a quedar hoy, es que cuando tengamos un adjetivo que acabe en consonante e y, lo que se hace es que se cambia la y por una i latina y luego ya se añade la terminación que sea. En este caso, como estamos con adjetivos comparando, pues er. Aquí lo mismo, veis que se cambia la y por una i latina y luego ya se añade la terminación, er. En segundo lugar, tenemos algunos adjetivos que pueden utilizarse tanto con er como con more. Ambas serían válidas. Por ejemplo, pues entre otros, quiet, common, pleasant, clever, polite, simple. Todos estos adjetivos podrían utilizarse con cualquiera de las dos, pero la realidad es que es mucho más habitual utilizarlas con more en vez de con er. Y ya por último, tenemos una serie de adjetivos que van siempre con el more. ¿Cuáles? Pues como ya hemos dicho antes, los que acaban en ed, pero también los que acaban en ing, que recordad que hay muchas parejas de adjetivos que van con ed e ing, pues interested, interesting, bored, boring, pues todas estas parejas irán siempre con more. También irán siempre con more aquellos adjetivos, aquellas palabras que acaben en full o en less. Pues por ejemplo, careful, delightful, useless, heartless, todas esas siempre con el more. Y luego una serie de adjetivos que van a ir siempre con el more y iréis aprendiéndolos a base de utilizarlos. Por ejemplo, afraid, normal, frequent, modern, o exact, o famous. Todos estos adjetivos siempre con more. Y en cuanto a la ortografía, vamos a ver 3 normas para que no os equivoquéis al escribir estos adjetivos en comparaciones. La primera es que cuando tenemos un adjetivo que acaba en e, para añadir er no tenemos que añadir er completamente, sino solamente añadir una r, para así evitar tener 2 es seguidas. La segunda norma es la que ya hemos visto aquí, que es el cambio de la y por la i latina antes de añadir er. ¿Cuándo se hace eso? Pues cuando tenemos un adjetivo que acaba en consonante e y. Y ya por último, la tercera norma ortográfica es que si tenemos un adjetivo, una palabra, que acaba en una vocal sola y consonante, normalmente lo que se hace es doblar la última consonante. Pues por ejemplo, the big, bigger, the hot, hotter, the sad, sadder. La teoría está muy bien, pero la práctica es mejor todavía, así que vamos a aprender cómo se hacen oraciones con lo que hemos aprendido ahora. Básicamente hay 2 formas principales de hacer oraciones. La más habitual, la más importante, es que cuando queramos comparar 2 cosas y queramos decir que algo es más o menos que otra cosa, vamos a tener que usar el than a la hora de expresarlo. ¿Por qué? Porque esto es como cuando en español decimos más fuerte que otra cosa, más rápido que, más grande que. Pues esta es la función que hace el than en inglés. Diríamos entonces, London is more expensive than Madrid. Londres es más caro que Madrid. Como veis, siempre detrás del adjetivo. Tenemos el adjetivo aquí y aquí el than. Más caro que Madrid. Canada is colder than Florida. Canadá es más fría que Florida. Adjetivo y el than. Y sí, bastante más fría que Florida. Florida hace muy bueno siempre. Basketball players are taller than football players. Los jugadores de baloncesto son más altos que los jugadores de fútbol. También suele ser así. Da igual cuál de los 2 fútboles sea, si el fútbol nuestro, el que se juega a nivel mundial o el fútbol americano, lo normal es que así sea. Y como siempre, el adjetivo y luego el than. Pero, ¿qué ocurre
si lo que queremos expresar es que las dos cosas no están ni por encima ni por debajo, sino que están ambas al mismo nivel, ambas son iguales. ¿Qué hacemos entonces? Pues tenemos que usar el as, que es como en español cuando usamos tan como, pues tan rápido como, tan grande como, tan caro como. Esa es la función que hace que se usa la misma palabra tanto antes como después. Barcelona is as expensive as Madrid. Es decir, ambas ciudades, Barcelona y Madrid, son igual de caras. Así que por eso tenemos el as, y luego el adjetivo aquí en medio. Sweden is as cold as Norway. Suecia y Noruega sí que son más o menos igual de frías, ¿no? Pues por eso tenemos aquí el as con el as y el adjetivo en medio. My brother is as tall as me. Mi hermano es tan alto como yo. Si ambos medimos lo mismo, pues no usaremos el than, sino que usaremos el as tall as, con el adjetivo en medio. Y si quisiéramos decir esto en negativo, pues decir que no es tan caro como, no es tan frío como. Lo único que tenemos que hacer es poner el not aquí. Aquí. Barcelona is not as expensive as Madrid. Sweden is not as cold as Norway. My brother is not as tall as me. Mi hermano no es tan alto como yo. Suecia no es tan fría como Noruega. Es decir, que Noruega es más fría. Barcelona is not as expensive as Madrid. Barcelona no es tan cara como Madrid. Esto es lo único que tenéis que saber para poder hacer oraciones correctamente. Siempre con el than cuando queramos decir que algo es más o menos, y si queremos decir que ambas están al mismo nivel, siempre con el as, adjetivo, y luego el as otra vez. Y ya para terminar vamos a hacer un pequeño ejercicio para repasar lo que hemos ido viendo a lo largo del vídeo. Ya sabéis, tenéis que escoger la opción que creáis que es correcta. My room is cleaner than yours, o my room is more clean than yours. ¿Cómo diríamos que mi habitación es más limpia, está más limpia que la tuya? Diríamos my room is cleaner than yours, porque es de solo una sílaba, clean. La segunda, my room is tidier than yours, o my room is more tidy than yours. El adjetivo tidy, que significa ordenado. Diríamos my room is tidier than yours. Porque recordad que como el adjetivo acaba en Y, en consonante e Y va a ir siempre con R. Y lo que se hace, como ya dijimos antes, es cambiar la Y por la I latina y luego ya se añade la terminación R. Sigamos. ¿Qué diríamos para decir que es más violento que el ajedrez? Diríamos boxing is more violent than chess. Más violento que el ajedrez. ¿Por qué con more y no con R? Porque tiene más de 2 sílabas. La cuarta. Skyscrapers son los rascacielos. Entonces los rascacielos de Nueva York son más altos que los de Londres. ¿Cómo lo diríamos? Diríamos New York's skyscrapers are... No, mortal no. Are taller than London's. ¿Por qué? Pues porque es un adjetivo de una sola sílaba. Un adjetivo muy corto. Y ya para terminar, diríamos Chinese is difficulter than English o Chinese is more difficult than English. Diríamos Chinese is more difficult than English. ¿Por qué? Pues porque también son más de 2 sílabas. Y a la última, una frase prácticamente igual, que diríamos Chinese is complicateder than English o Chinese is more complicated than English. Diríamos Chinese is con R. No, diríamos is more complicated than English. ¿Por qué? Pues porque da igual el número de sílabas que tenga, eso no importa porque acaba nd. Y siempre que acabe nd va a ir con more, da igual que tenga una sílaba, 3 o 4. Así que por lo que nos dicen las dos últimas oraciones, habéis hecho bien al aprender inglés en lugar de chino. Thank you so much for watching the video. I will see you on the next one. Take care. Have a great day.